La novela Geología de un planeta desierto narra la historia de Rodrigo, un geólogo nortino que, a través de los recuerdos y las apariciones de su padre, que ya está muerto, comienza a entender su propia vida. Además, retrata cómo la nueva minería cambió y continúa cambiando a las ciudades y a los habitantes del norte grande de Chile. De esto trata la nueva obra del escritor y periodista Patricio Jara, a quien tenemos precisamente en este estudio para conversar sobre su último libro. Patricio, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. A ver, Patricio, partamos por tu último libro, a pesar de que tú tienes una larga historia de trabajos, de publicaciones, de novelas, donde el tema del norte tiene un lugar central. ¿Qué trae exactamente esta última publicación tuya, Geología de un planeta desierto? Hay hartas maneras de responderlo. Por un lado, es la historia de un geólogo que después de mucho tiempo regresa a su ciudad natal, Antofagasta, alguien que estudia geología en Antofagasta y que la vida y los proyectos lo llevan fuera mucho tiempo y de pronto vuelve y la ciudad, que era una ciudad portuaria, ahora es una ciudad minera. Han pasado 10 años y el escenario cambió y es el esfuerzo de alguien por reinsertarse, si lo miramos desde ese punto de vista. Pero por otro lado, es la historia... O bien una pregunta, es qué pasaría si de pronto alguien que ya no está, alguien que murió, algún familiar, de pronto vuelve. Y en esa vuelta, que no es necesariamente una historia de fantasma, ocurre un día sábado después del almuerzo, con un día soleado, precioso en el norte, y toca la puerta el padre, el personaje, y le pregunta, hola, ¿cómo estás? Así que aquí vives ahora. Y ese es, digamos, el comienzo de la novela. Se va estructurando en diferentes aristas. Es difícil de definir de un solo modo, creo yo, pero el desierto, la nueva minería y la memoria y este cambio de piel de las ciudades del norte son algunos aspectos que están dentro. Ahora, el tema de la relación de este hijo con este padre, que tengo entendido que sufría también de alcoholismo, sí, su muerte hace 10 años, ¿de qué manera se va entrelazando con la historia del contexto minero, no? Es que finalmente el personaje intenta reinsertarse, es un geólogo, alguien hipertecnologizado, pero que tiene el gran conflicto que el desierto no ha cambiado en 100.000 años. Y por otro lado es alguien que le toca crecer. Creo que el encuentro con el padre, más allá de las circunstancias puntuales, es de qué manera tus recuerdos persisten. O sea, es el ejercicio probablemente de mucha gente que no es de Santiago, que es de alguna ciudad digamos lejana dentro del mapa del país, y de pronto regresa y se da cuenta que las calles ya no son las mismas, que los recuerdos que él tenía, por ejemplo, pensado calle arriba, ahora es calle abajo, que hay un edificio que ya no está, que hay un edificio nuevo, y todo eso cruzado por esta idea de la memoria, y que finalmente refleja el encuentro con el padre. Son más preguntas que respuestas. Uno cuando escribe siempre hay una intención de entender, pero recordar algo no es lo mismo que entenderlo. Claro, pero tú eliges una temática, podríamos decir. Sí, sí. Es decir, primero hablemos del norte, o sea, el norte, por otro lado, tú sitúas tus novelas en distintas épocas, siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, si no me equivoco, en fin, o sea, hay hay un dibujo claro, un diseño respecto de lo que tú quieres escribir. Sí, sí, sí. O sea, esa es una raya para la suma, digamos. Las 5 primeras novelas, o 4 de las 5, ocurren en el norte de 1800. Es un proceso que termina con Prat, pero son novelas en los tiempos en que Antofagasta era boliviana, por ejemplo, y que hay 10 años de historia perdida. Antofagasta tiene fecha de fundación el 14 de febrero, o cumpleaños el 14 de febrero de 1879, pero hay 10 años de ciudad que se borraron. Y en las primeras novelas me interesó mucho ese tema. ¿Y cómo lo abordaste ahí? Investigación. Yo soy periodista y es inevitable la documentación. No soy historiador y por lo mismo tengo una sensación distinta y a veces irrespetuosa con los datos. No necesito verificar tanto porque finalmente no es un ensayo, sino que es tratar de construir algo. ¿Y cómo reprodujiste la Antofagasta con Bolivia, siendo Bolivia dueña de Antofagasta? Sobre todo con el conflicto que tenemos hoy día, sí, ¿no? Es que yo creo que las ciudades no son de los países, las ciudades son de quienes las habitan. ¿Y cómo era entonces la ciudad habitada por los bolivianos? Yo creo que si Antofagasta, o sea, si no hubiera mediado la guerra del Pacífico, Antofagasta sería una ciudad doblemente más desarrollada de lo que ahora es. Hubo mucha gente que arrancó producto de la guerra, inmigrantes. O sea, todo lo que tú ves en una ciudad como en los primeros años de Nueva York, por ejemplo, se reprodujo a pequeña escala en Antofagasta. Inmigrantes
europeos, ingleses, alemanes, franceses, yugoslavos, griegos, en fin, una serie de gente que cuando empezó esto se fue. Y por lo tanto se perdió, digamos, desarrollo. Pero entretenido finalmente, porque insisto, yo creo que cierta literatura plantea más preguntas que respuestas. El qué hubiera pasado sí es un tema, pero también rescatarla en parte la identidad del norte por medio de la ficción también es una apuesta que desde chico me interesó. Yo no hay un plan como, digamos, como un programa narrativo pensado de acá a 20 años, sino que me he encontrado con temas. Lo mismo pasó con la novela sobre Prat. Yo investigando por otro tema, con la historia de los últimos marinos bolivianos, que era un tema que tú recién mencionabas. Si Bolivia tuvo mar, tuvo que haber tenido marinos. Correcto. Y esa novela que se llama El mar enterrado cuenta la historia de los últimos marinos. Siguiendo ese tema me encontré con Prat, y con lo poco que se sabía de Prat, del Prat que nos enseñan en el colegio, que es 4 párrafos y un billete y se acabó. Y en ese sentido, Patricio, antes de entrar en otras novelas tuyas, pero aprovecho justamente a partir de lo que tú has investigado y de lo que has escrito, ¿cómo percibes tú esta demanda de Bolivia por la salida al mar, por una salida soberana al mar? Todo el mar para Bolivia. Esa es tu postura. ¿Qué tiene? O sea, vayan a ver la costa. Hay lugares en los que no se hace nada. Sí, absolutamente. Ahora es un tema muy jodido porque se ve desde acá de Santiago, se ve desde el prisma político, pero bueno, este país ha entregado tantas cosas en el sur. Fíjate que nosotros entrevistábamos a un experto en el tema del cobre, y decía que una de las paradojas que tiene el desarrollo del cobre en nuestro país es que el cobre se va a la zona central, es decir, a Santiago. Sí. Y resulta que las regiones, por ejemplo Antofagasta, o sea, decía, ¿cómo es posible que mucha gente tenga que viajar a Santiago para atenderse en un buen hospital? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Porque el norte son ciudades en tránsito, y Antofagasta en este rato, que es la ciudad donde yo viví hasta hace 8 años, como decía, es una ciudad que en este rato está viviendo una crisis de crecimiento. Es una ciudad adolescente, que volvió a ser adolescente producto de la nueva minería. Yo creo que es una ciudad muy revuelta, con un montón de problemas, pero que lo tiene que solucionar en el fondo. Yo creo que va a ser una gran ciudad en la medida que acepten la inmigración, en la medida que dejen de espantarse con los colombianos. El antofagastino se queja de que está lleno de colombianos, pero Antofagasta y el norte es una ciudad inmigrante. Y lo fue históricamente. Siempre ha sido. O sea, yo no sé si existe el antofagastino puro. Sería como encontrar el Yeti. No existe, es una mezcla de cosas. Pero creo que son procesos a largo plazo. La gente se asusta, claro. Hay una percepción de injusticia por algún lado, pero también hay una sensación como de esta hiperabundancia casi pornográfica cuando es noticia a nivel nacional estos bonos mineros. Claro, y todo el mundo dice, pero ¿cómo se quejan tanto si están, o se quejan de llenos? Claro, sí. Se quejan de llenos. Sí, pero hay que tener en cuenta que no toda la gente que vive en el norte trabaja en minería. Y ahí se produce cierta descompensación. Pero yo soy súper optimista, pese a la cantidad de problemas que hay hoy. Soy optimista de que la ciudad va a crecer y va a superar su adolescencia y los problemas que le están ocurriendo ahora, digamos. ¿Cuál es la novela que más quieres de todas las que has escrito? Esta. Mira. Esta, porque me metí... O sea, fue un tema que tiene mucho... O sea, yo siempre creo que la literatura es personal, del momento en que uno elige los temas. O sea, una novela como Prat tiene mi mirada y tiene un proceso de edición y de selección de qué contar, que es súper mío, es obvio. Pero en esta novela yo me metí más con temas que me interesan desde las tripas, por llamar así. Por ejemplo. Es una parte de mi infancia. Es parte de la relación con mi papá, que fue apareciendo. Esta novela me demoré 7 años y tiene 130 páginas. En el momento escribí otros libros. Esta novela se escribió a mano. Yo me reía de la gente que escribía a mano. O sea, yo no creía que la gente escribía a mano. ¿La escribiste a mano? A mano, la escribí en muchísimos lugares, por viajes, por diferentes circunstancias, pero siento que es un intento por echar de menos mejor, por recobrar quizás en un momento puntual como es un libro en la figura de alguien que ya no está.
Y en la medida que esto pueda hacer sintonía con otros lectores, sin ser autoayuda en absoluto, o sea, es una novela bien feroz, no dice que hay un mundo mejor, dice un poco de cómo hay que arreglárselas con ciertos elementos. Y creo que la sensación que por lo menos me han comentado la gente que la ha leído es buena, la gente ha enganchado bien. Y ha tenido buena crítica hasta ahora, no me han pegado. Aún. Bueno, ustedes los escritores me imagino que tienen que aceptar o asumir, digamos, que va a venir también esa parte, ¿no? Sí, que es la ofensiva crítica. Absolutamente. Ahora, El Sangrador, con la que obtuviste el premio del Consejo Nacional del Libro, ¿verdad? A la mejor obra inédita en el año 2002. ¿En qué se parece o en qué se diferencia de esta? Es alguien que llega. Tal como El Sangrador, que es la historia del primer dentista que hubo en el norte. Alguien que inventa un taladro dental porque lo echan de la ciudad donde viene y él crea, digamos, la primera máquina dental convencido de que las piezas se pueden salvar en el año 1872. Llega a una ciudad y el personaje de esta novela también. O sea, se fue y quizás la misma razón por la que se fue es la razón que lo trajo de vuelta. Y él sabe que hay una razón profesional, que estos geólogos que buscan, que rastrean, ¿cierto? Y que pueden ir saltando de un proyecto en proyecto. Y él va saltando, parte saltando, cruza Centroamérica, llega a Norteamérica, regresa, se va instalando en diferentes lugares, pasa por Bolivia, se saca una foto con Evo Morales, sigue y se da cuenta que va a estar 4 años en su ciudad. Y ahí conoce a alguien, y conoce a una chica que es hija de exiliado, que nació en Suecia y decide estudiar en la ciudad de sus papás, que es su compañera. Digamos, la primera profesional de una familia de obreros exiliados el 73 decide estudiar medicina en la ciudad de donde vienen sus papás. Tiene que ver con el trasplante, yo creo que con esta idea de volver y de tratar de echar raíces desde un punto de vista más que el romántico, y ahí se empiezan a generar temas, porque este personaje vuelve del más allá, el chico vive con su chica, que es médico, y le hace las 7 pruebas para saber si la persona está viva y no está viva. Y él le dice, bueno señor, usted no está vivo. Y él la mira y le dice, bueno, ¿y usted quién es? Y ahí comienza la novela. Preguntas, muchas preguntas que se van generando en estas 130 páginas. Patricio, te queremos dar las gracias y por supuesto desearte que tengas una buena acogida con tu último libro, Geología de un planeta desierto. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti.